Buenas tardes, emprendedores. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. En unos minutos vamos a iniciar. Bueno, ya que empezamos a tener aquí emprendedores, vamos a dar inicio. Estoy segura que se van a ir conectando más personas para esta conferencia. Bienvenidos a todos, bienvenidos al Centro Municipal de Emprendimiento en su modalidad virtual. Es un honor tenerlos a ustedes aquí esta tarde. Para empezar, quiero comentarles que el Centro Municipal de Emprendimiento es el programa de innovación y emprendimiento de la Municipalidad de Guatemala. Somos un programa que apoyamos emprendedores en sus etapas tempranas y lo hacemos a través de dos programas. Un programa de sensibilización que consiste en promover el emprendimiento como una oportunidad de desarrollo y lo hacemos, esta parte está dividida en dos. Y las conferencias virtuales como la que estamos el día de hoy, y también el curso de animación emprendedora. Este es un curso de 6 sesiones donde se evalúa el espíritu emprendedor de cada persona, se miran técnicas para encontrar ideas de negocio y que estén alineadas a una oportunidad que exista en el mercado. Luego están los programas de desarrollo de negocios. Estos son de larga duración y consisten en asesorías especializadas en creación y desarrollo de modelos de negocio, marketing, branding, finanzas y gestión empresarial. Están también divididos en dos, una parte para negocios innovadores, que regularmente estos mejoran significativamente un producto o un servicio existente, atienden nuevos mercados, utilizan la tecnología para la mejora de procesos o la eficiencia del negocio, o también puede ser que apoyen los objetivos de desarrollo sostenible. Y la otra parte que es para negocios tradicionales, que son negocios vinculados a la administración municipal y emprendimientos artesanales y tradicionales, como reposterías, panaderías, manualidades, este tipo de emprendimientos. Para estos programas de desarrollo de negocios, nosotros realizamos unas convocatorias cada 4 meses. Ahorita la siguiente que nos toca será en septiembre. Entonces, a todos los que están interesados, por favor, no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales. También estén pendientes ahí de nuestro mailing semanal o quincenal, donde estamos ahí colocando todas las actividades que nosotros tenemos. Bueno, ya que les doy esta información, continuamos ya con lo que ustedes vinieron el día de hoy, ¿verdad? La conferencia virtual Logística y Seguridad Alimentaria. Les comento, para esta conferencia vamos a utilizar la parte del chat para mandarnos saludos, comentarios, si ustedes quieren interactuar entre todos los emprendedores que estamos conectados el día de hoy. También nos pueden escribir su nombre, de dónde nos visitan, pueden ponerle sus redes sociales. Asegúrense de que también el chat está habilitado o la vista esté para los panelistas y para todos los participantes. De esta manera, entre todos nos podemos conocer. Igual, si aquí nuestro conferencista tiene alguna interacción que quiera hacer con ustedes, les haga preguntas, por ahí pueden responder. Ahora, si ustedes tienen preguntas acerca del tema y para Carlos, pueden hacerlas a través de este signo de preguntas y respuestas. Es el icono de 2 globitos. Entonces ahí se me va a hacer mucho más fácil filtrar las preguntas y ya podérselas hacer a Carlos. Las preguntas las vamos a responder hasta el final de la conferencia, pero ustedes a lo largo de la conferencia pueden ir escribiéndolas de una vez. Así no se les olvidan ni a ustedes ni a nosotros. Bueno, entonces ya les presento a Carlos Núñez. Él es el actual gerente de RANSA en Guatemala. Tiene muchísima experiencia en todo esto de logística, puestos operativos, ha ocupado puestos operativos y comerciales, ha participado en el diseño e implementación de operaciones logísticas en toda la región y pues tiene una amplia experiencia en el sector retail, teniendo a su cargo operaciones para distintos supermercados de la región. Pues sin más, les presento a Carlos, le dejo a él de todo el uso de la pantalla. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, Lucrecia. A ver, voy a probar ahorita la proyección.
Creo que debo... Ah, ya, ahora sí. Ya está. Me avisa si se está viendo bien, por favor. Ya la logramos ver. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Los que están asistiendo a este webinar. Mi nombre es Carlos Núñez, soy el gerente general de Ranza aquí en Guatemala. Primero quiero iniciar agradeciendo, ¿no?, al Centro Municipal de Emprendimiento de la Municipalidad de Guatemala por invitarme a realizarles esta presentación que espero sea de utilidad para todos ustedes. Bueno, empezamos la presentación, ¿no? El tema es logística de perecederos, es un tema muy interesante, ¿no? Y es una, digamos, de las actividades y negocios y operaciones que tiene Ranza en este país. Quisiera hacer una breve descripción, digamos, de lo que es la empresa en la cual yo trabajo, ¿no? Para ponernos en contexto, digamos, de a qué nos dedicamos, ¿no? Aquí en el país, ¿no? Ranza es un operador logístico y pertenece a un grupo multilatino, es decir, estamos presentes tanto en Sudamérica como en Centroamérica, en 7 países, y integramos todo tipo de servicios que pertenecen a la cadena de abastecimiento, ¿no? Servicios que tienen que ver con productos que vengan del exterior, por ejemplo, y ahí tenemos servicios de agenciamiento aduanero, en algunos países tenemos depósito temporal, almacenaje en sus diferentes modalidades y tipos, que sería el caso de refrigerado, congelado, almacenaje seco, ¿no? Tenemos también lo que llamamos servicios de valor agregado, donde hacemos inclusive algunos procesos con productos que le llamamos nosotros maquila, ¿no? Es decir, poner etiquetados, armar paquetes, armar combos. Y tenemos los servicios de transporte y distribución, ¿no? Los cuales están fortalecidos, tanto la operación de transporte y distribución como el almacenaje, con nuestros sistemas de última generación que están operando en el país, un sistema de gestión de almacenes y un sistema de gestión del transporte con funcionalidades para trabajar inclusive en última milla, ¿no? Que tiene mucho que ver con el e-commerce y con la omnicanalidad. La visión de nuestra empresa es convertir la logística en la ventaja competitiva en Latinoamérica, ¿no? Tenemos más de 80 años, ¿no?, de funcionamiento. Estamos en 7 países y 34 ciudades, más de 7.000 colaboradores y tenemos más de 3.5 millones de metros cuadrados de infraestructura a lo largo de todos los países que he mencionado, y en este caso en Guatemala, ¿no? Estamos tanto en capital, Ciudad de Guatemala, en municipio de Villanueva, en Amatitlán, así como también en Quetzaltenango y Tecurután. Ahora sí, vamos al tema que nos convoca hoy día, ¿no? Y es esta presentación de logística de alimentos perecederos, ¿no? Primero tenemos que empezar definiendo a qué se le considera logística de alimentos perecederos, ¿no? Hay una definición de logística, digamos, general, pero en el caso de los perecederos, ¿no?, es el conjunto de todos los medios y métodos necesarios para llevar a cabo una organización adecuada para un proceso que permita distribuir a través de la cadena de suministros todo el flujo de información y mercancías hasta llegar a un destino final, a un destinatario final o al consumidor final, ¿no? Y estas mercancías o productos, ¿no?, tienen como característica común que necesitan, ¿no?, control de atributos específicos en cuanto a calidad y en cuanto a temperatura, ¿no? Es decir, todo perecedero lo requiere de manera indispensable, ¿no? Pueden haber otras condiciones especiales que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Hay las consideraciones especiales que yo mencionaba hace un rato, ¿no? Y esas hay que tenerlas en cuenta y son muy importantes, ¿ya? Primero, que el perecer, ¿no?, la actividad de perecer o la palabra perecer en su definición, ¿no?, significa que algo está finalizando, ¿no? Significa el fin de la existencia, significa el fin de la vida útil, ¿no? Esa es en su definición amplia, ¿no? Y por ese motivo, ¿no?, en el caso de los alimentos, ¿no?, todos ellos que, por ejemplo, los que están empacados, ¿no?,
tienen una fecha de vencimiento que seguramente cuando nosotros vamos a un establecimiento o autoservicio o supermercado, muchos tenemos el cuidado de mirar, ¿no? Qué fecha de vencimiento tiene, ¿no? Es decir, si está muy corta la fecha, probablemente el ama de casa o el consumidor va a dejar el producto y no se lo va a llevar, ¿no? Y de allí viene el tema también de lo que el consumidor tiene en su cabeza, lo que para él es corto, ¿no? Y eso también es importante tener en cuenta. Entonces, todas estas consideraciones, ¿no? Que tienen que ver con el perecimiento, se tienen que alinear con el diseño de una política de inventarios, ¿no? Y una política de gestión de esos inventarios, ¿no? La temperatura definitivamente es clave, ¿no? En este caso de todo alimento, pero no solamente ella, ¿no? Que determina su conservación, sino también hay otros atributos como por ejemplo la humedad, ¿no? La humedad relativa, la ventilación, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de las frutas, ¿no? Es muy importante tener en cuenta cómo voy a almacenarla de acuerdo a su condición, ¿no? Hay algunas frutas, por ejemplo, el tema, los bananos, ¿no? Que despiden el gas etileno, por lo tanto, este gas etileno impulsa la maduración, ¿no? Entonces, frutas como manzanas tienen una alta cantidad de gas etileno, por lo tanto, cuando uno las almacena, tiene que almacenarla en un lugar específico y ellas solas. No pueden estar con otras frutas cercanas, ¿no? Que tienen una baja cantidad de gas etileno porque van a generar la maduración de los demás productos, ¿no? Entonces, el banano y la manzana siempre se almacenan en cámaras individuales, ¿no? Y también el tema de la distribución y la ubicación, digamos, en el caso de, ya de la entrega final, ¿no? Del punto de venta, es un tema importante que tiene que ver con la temperatura, ¿no? Así como yo almaceno un producto a una determinada temperatura, digamos, en teoría, ese producto debe llegar a esa misma temperatura al punto final, ¿no? Y para ello, en el traslado, en el transporte, en la distribución del mismo, hay que tener una serie de cuidados y hoy en día se aplica una serie de tecnologías, herramientas tecnológicas y esta onda también del Internet de las cosas, ¿no? Del Internet of Things, que está tan de moda, que permiten dar esa trazabilidad hasta llegar al punto final. El tema de la compatibilidad, que un poco ya lo mencioné, ¿no? Con el caso del ejemplo del banano, ¿no? Se tiene que segmentar adecuadamente los productos para que no haya, por ejemplo, una contaminación cruzada o una afectación a otro producto, ¿no? Un producto fresco, por ejemplo, como un hidrobiológico, un pescado, ¿no? Tiene un olor penetrante, entonces no podría estar cerca a otro producto que le va a afectar ese olor, ¿no? Y luego tenemos también el tema de la descentralización que tiene que ver con la conservación también, ¿no? Es decir, cuanto más distancia deba recorrer yo entre un punto A y un punto B, el riesgo va a incrementarse de tener ese producto en buen estado, ¿no? Por eso, en frío, lo que hoy en día se está, digamos, desarrollando en el mundo, es tener puntos, digamos, atomizar puntos, por ejemplo, en un país, ¿no? Y no tener un solo centro de distribución de frío centralizado para todo un país, sino se tiene varios puntos, se descentralizan para casualmente acortar el tiempo de distancia entre el traslado de un producto y otro y reducir su riesgo de que puedan deteriorarse, ¿no? Y el tema de condiciones especiales, ahí tenemos la atmósfera controlada, que también se usa mucho en el tema de frutas y verduras, ¿no? Y específicamente en los containers, ¿no? Que viajan en los barcos, tienen una atmósfera especial, ¿no? Que permite que la fruta o la verdura viaje y se conserve en un estado, digamos, en el cual sus condiciones permanecen de manera estable durante todo el viaje hasta que llegan a su destino. Ok, definimos alimentos, ¿no? Los alimentos es cualquier sustancia sólida o líquida y que son ingeridas por nosotros, ¿no? Los seres vivos, los humanos, ¿no? En este caso, con fines nutricionales, ¿no? La regulación del metabolismo, mantenimiento de funciones fisiológicas, ¿no? Y la parte psicológica que es muy importante, ¿no? Que es la satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, he puesto la imagen de un helado, ¿no? Pero arriba tienen ustedes la imagen de todo esto que es saludable, ¿no? Todo eso que está ahí se ve muy saludable,
obviamente comiendo en las proporciones correctas que recomiendan los nutricionistas, pero ¿qué es lo que más nos llama a nosotros a comer? ¿Qué es la sensación mayor que da en nuestro cerebro? Es al ver un helado, pero no existe, hay muy poca gente seguramente que se va a resistir a comerse un helado o a comerse un ice cream, como dicen los gringos, y eso hace de que esa satisfacción y la sensación de gratificación que yo recibo al comerme un helado sea importante para este alimento en específico, y es lo que va a determinar, ¿no? El que los ingiriamos o que comamos mucho o poco de él, ¿no? Y el perecimiento, como ya lo había adelantado en la primera diapositiva, es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a degradarse, ¿no? Es el tiempo en que comienza a perder sus propiedades, ¿no? Nutritivas y sus características originales, ¿no? Comienza a descomponerse, comienza a degradarse, comienza a deteriorarse. También lo conocemos, ¿no? Como la caducidad o el vencimiento, ¿no? Por eso decía hace un rato, hay una fecha en la cual define en qué momento ese producto se encuentra con su vida útil, ¿no? Con la vida útil correcta, con la vida útil requerida, ¿no? Y ahí es como tenemos cuidado de consumirlo o dejarlo de consumir, ¿no? Entonces, en este sentido, hay tres clasificaciones o hay tres, digamos, tipos de alimentos que podemos clasificar en cuanto a su perecimiento, ¿no? No perecibles, semiperecibles y perecibles. Los no perecibles son aquellos alimentos que no se deterioran con facilidad, ¿no? Hay un ejemplo digamos, muy usado en cualquier exposición que se realiza sobre este tema, que son las harinas, ¿no? Por ejemplo, las harinas tienen una vida larguísima, ¿no? Pero sin embargo sí se pueden deteriorar. Es decir, claro, la harina bien conservada, pues vive eternamente, ¿no? Por exagerar, pero si esa harina por accidente o por lo que fuera, cae al suelo, por ejemplo, ya se contaminó, y esa contaminación va a hacer que se deteriore la harina y comience a perder sus propiedades. Y eso va a pasar con cualquier producto, inclusive con los no perecibles, ¿no? A pesar de su definición de no perecibles, ¿no? Los semiperecibles son aquellos que dependen de la humedad del aire, ¿no? Y de la actividad microbiana, digamos, que exista en el ambiente, ¿no? De esto, lo más común, digamos, son los frutos secos, los diversos tubérculos que hay aquí, ¿no? Estos que están a la izquierda son frutos secos, y a la derecha aquí hay una imagen de un fruto seco, un tubérculo que es de origen peruano, que se llama oyuco, ¿no? Entonces, ellos tienen un deterioro, por decirlo así, lento, pero va a depender de cómo los conservamos y en el ambiente en que está y qué grado de humedad hay en el ambiente. Sobre los alimentos perecibles, ¿no? Empieza una descomposición, ¿no? Empieza una descomposición en algún momento, ¿no? Pero los que actúan para que empiece su descomposición, ¿no? Son la temperatura, la humedad, ¿no? O la presión atmosférica, son determinantes para que ese alimento comience su deterioro, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos que un alimento perecible permanezca, digamos, con las características correctas, ¿no? Es a través de la refrigeración o el congelamiento según como lo requiere ese producto. O sea, un producto puede requerir refrigerarse o congelarse según la necesidad de ese artículo. Un producto refrigerado, ¿no? Que por ejemplo pueden ser las frutas que necesitan refrigeración, ¿no? O un lácteo que necesita refrigeración, oscilan entre 0 grados a 10 grados, ¿no? Eso es lo que conceptualmente se define como un refrigerado. Y los congelados van entre menos 18 y menos 40 grados centígrados en habitáculos o cámaras convencionales de almacenamiento en su factor extremo. Aquello que va más allá de 40 grados ya se le conoce como el ultracongelamiento, ¿no? Que, bueno, los casos más conocidos son los que, por ejemplo, hablan de las vacunas, ¿no? Esta Pfizer, que al inicio pues necesitaban entre menos 70 y menos 80 grados centígrados de temperatura para estar conservadas, ¿no? Y también los barcos factoría que operan en alta mar, ¿no? Y cazan, por ejemplo, atún o pescados de gran tamaño, ¿no? Mar adentro, ellos tienen unas cámaras que también
tienen ultra congelamiento hasta de menos 70 grados. Pero en cámaras o almacenes convencionales, digamos, en las ciudades, no vamos más allá de estos menos 40. Y de hecho, lo regular es que las cámaras almacenen y puedan refrigerar hasta menos 25 o menos 26 grados. En ese rango es lo máximo de congelamiento que se llega usualmente. Ahora, es bien importante para el tema del perecimiento, ¿no? O de la vida útil de un producto, el tema de la temperatura lo mencioné hace un rato, pero ¿a qué temperatura viven los microorganismos que son los que ocasionan casualmente el deterioro de un producto, ¿no? Esta parte es importante, ¿no? Hasta hace algunos años se decía que arriba de menos 60 grados, o sea, calentando a más de 60 grados, destruíamos, hacíamos que muriera cualquier microorganismo, ¿no? Con fuego directo, con horno, a través del hervor, ¿no? Y decíamos que se inactivaba, ¿no? Por debajo de 5 grados, o sea, en actividad de refrigeración de 5 grados hacia abajo, se inactivaban. Los dejábamos, digamos, inmóviles, los teníamos un ratito detenidos ahí hasta que podíamos nosotros, digamos, consumirlos, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos, ¿no? De conservación, la refrigeración, ¿no? Y el congelamiento, y va a depender de qué tipo de producto es, qué cosa voy a aplicar, si refrigero o congelo. Hoy, ¿no? Ya en la actualidad, ¿no? Ya desde hace varios años, sabemos que la mayoría de microorganismos mueren cuando son expuestos a temperaturas superiores a 70 grados. Es decir, porque se descubrió de que entre 60 y 70 todavía había algunos que seguían vivos, ¿no? Y solamente superiores a 70 sí, digamos, morían, los destruían, ¿no? Si no, simplemente lo que hacemos, ¿no? En la refrigeración y el congelamiento es detener su deterioro, ¿no? ¿Ok? Así como ven aquí en la gráfica, ¿no? Está la flechita hacia arriba del más 70 y el 5 grados centígrados hacia abajo, que es donde empieza, digamos, el tema de refrigeración, ¿no? Bueno, ¿qué consideraciones debemos tener para el almacenaje de los alimentos perecibles? A ver, seguramente deben haber algunas más, pero estas de aquí son las que son críticas, indispensables y que requieren nuestra atención. En primer lugar, la temperatura, ¿no? Tenemos que saber qué características tiene cada producto, sea un producto, ¿no? Que provenga del campo, ¿no? Es decir, un producto fresco, ¿no? O sea, un producto animal también fresco, ¿no? Un animal que se sacrifique, llámese una vaca, llámese, pues, los peces del mar. Debemos tener certeza de cómo lo vamos a conservar, ¿no? Y para ello, ¿no? Nosotros, primero, tenemos que tener información fidedigna de ese producto, ¿no? Para poder aplicarle la temperatura requerida, ¿no? E inclusive también, digamos que la infraestructura requerida o necesaria para poder conservar ese producto, ¿no? En ese caso, si yo tuviera que conservar, ¿no? Estos productos que yo les mencioné hace un rato, ¿no? O estos seres que se cazan en el mar, ¿no? En alta mar, el atún, por ejemplo, el pez espada, ¿no? Que en esas barcofactorías están a menos 70 grados, prácticamente son unas piedras, ¿no? Cuando están congelados. Al momento de llegar a un almacén, usted no los puede conservar a una temperatura que no sea entre menos 25 y menos 26 grados para que digamos, esa especie se conserve de manera adecuada, ¿no? Y así se define para cualquier otro producto, ¿no? Los empaques también, ¿no? El empaque es fundamental, ¿no? Es decir, y ahí pues hay empaque primario, ¿no? Empaque secundario. El empaque primario es el primero, ¿no? Que recubre al producto, ¿no? Pero hay otros empaques también naturales, ¿no? Por ejemplo, el caso del huevo, ¿no? Los huevos, su cáscara del huevo es un empaque natural, ¿no? Y yo diría que es el mejor empaque que nos da la naturaleza, ¿no? Y protege lo que está al interno digamos, del huevo, ¿no? Que es la yema y la clara. Y la climatización tiene que ver con los temas de cómo yo voy a hacer de que las características
que son requeridas para ese producto se conserven, ¿no? En ese caso, en el caso, situaciones, por ejemplo, de containers o de camiones para transportar, es necesario la actividad, por ejemplo, de preenfriamiento, ¿no? Es decir, de que 1 o 2 horas antes, ¿no? Encendamos el equipo de refrigeración del camión para que llegue a la temperatura que se necesita para transportar adecuadamente ese producto. Entonces, 1 o 2 horas yo tengo que encenderlo. Y en el caso de frutas y verduras hay que tener cuidado con la circulación del aire que debe haber, que tiene que ser la adecuada, porque de lo contrario puede afectar al producto a transportarse, ¿no? Muy importante hoy en día, ¿no? Y tiene que ver con costos y también con eficiencias, es el tema de la consolidación que no se aplica mucho acá en el país. Nosotros como empresa recién lo hemos empezado, ¿no? Y es la consolidación de carga, es decir, que en un solo camión podamos llevar varios productos, ¿no? De varios dueños, digamos, de productos y puedan ellos abaratar su costo, ¿ya? Porque no es lo mismo que yo contrate un camión para llevar mi producto a que en un camión se suban varias empresas a llevar un producto, por lo tanto ganan todos, ¿no? Porque van a tener un costo menor, ¿no? Y las tecnologías que son claves para la trazabilidad de la temperatura a través de GPS, a través de sensores, ¿no? Ahora no solamente hay sensores, digamos, que aplican al mismo camión, sino hay sensores que se aplican directamente al producto, ¿no? Por ejemplo, caso de las vacunas que mencionaba hace un rato, caso de otros productos médicos de repente, ¿no? Que requieren una medición muy, pero muy severa, digamos, porque no puede haber distorsión de la temperatura. Se aplican ahora algunos dispositivos, ¿no? Que tienen chips, que tienen sensores, y que esos van transmitiendo información, información que se va en tiempo real recibiendo en un lugar para ser monitoreado, ¿no? ¿Por qué aplicamos frío? ¿No? Primero, para, digamos, tener una respuesta cabal, ¿no? Tenemos que saber, ¿no? Que decíamos, ¿no? Que se van deteriorando, el perecimiento tiene que ver con el término de la vida útil, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué sucede ese perecimiento, ¿no? ¿No? ¿Y por qué nosotros lo que hacemos con la cadena de frío es aletargar, alargar, ¿no? O demorar, digamos, ese perecimiento? Es lo que hacemos, lo retardamos, ¿no? Pero este perecimiento se origina por las proteínas, ¿no? Que es una clase importante de moléculas, ¿no? Que están en todas las células vivas, ¿no? Y en este caso, las enzimas, ¿no? Que son proteínas que catalizan reacciones químicas, ¿no? Y ellas son la principal causa de deterioro de los alimentos, ¿no? El ataque enzimático, ¿no? Y los microorganismos que degradan la composición entre 4 y 7 grados centígrados negativo, se inhibe el crecimiento de cualquier microorganismo. Entonces, la reducción al mínimo de la velocidad de crecimiento del organismo y la reducción al mínimo de la velocidad de las reacciones enzimáticas es lo que va a permitir conservar, aletargar, demorar el perecimiento. ¿Qué pasa en Latinoamérica, ¿no? En nuestros países, ¿no? Yo soy de Perú y allá nos pasa, y seguramente en muchos países latinos nos pasa, ¿no? Estas fotos que he puesto aquí son fotos reales, o sea, no las hemos inventado, ¿no? Son fotos que se han tomado en diferentes momentos, ¿no? En los mercados, ¿no? En los puertos artesanales, ¿no? Donde la gente, digamos, lleva el pescado que ha tomado del mar, el transporte de pollos, ¿no? La verdad que en Guate no he visto que transporten así, pero esta foto es real de otro país, ¿no? Donde la gente, pues mire cómo transporta el pollo, ¿no? Entonces hay poca cultura de frío, la infraestructura no es la adecuada, es insuficiente, no hay tecnología, ¿no? Y hay un conocimiento limitado del tratamiento del alimento o de un producto perecible, ¿no? ¿Cómo realizamos una logística de perecederos? Primero, aquí en estas gráficas, ¿no? En estos diagramas, en estos flujos con algunos pictures ahí, lo que estamos tratando de hacer es definiendo un modelo de operación, ¿no? Un modelo de operación que nosotros, digamos, vamos a definir en el momento que sabemos y determinamos qué cosa voy a manejar, ¿no?
Si yo soy una empresa de frutas, si yo soy una empresa que fabrica de repente comida, ¿no? Para expender a domicilio, ¿no? Si yo soy un fast food, si yo soy una empresa que fabrica jugos, en fin, hay una diversidad de empresas que fabrican todo tipo de alimentos, pero esto, ¿no? Que empieza aquí desde el abastecimiento, que inclusive puede ser el campo, ¿no? En el campo, en el momento que se cultiva pues una fruta o un vegetal, ¿no? Ahí es el punto de inicio, el punto uno de este modelo, digamos, de operación, ¿no? De un sistema de logístico de perecibles. Entonces, luego que yo ya tomé el producto, imaginemos el caso a ver, no estoy seguro si en Guatemala también se llama rastros, creo que sí, ¿no? El lugar donde se beneficia el ganado vacuno, las vacas, ¿no? Y sale la carne de vaca, pues lo correcto, ¿no? Es que haya el proceso del beneficio, es decir, de acabar con la vida del animal, y luego vienen los cortes, ¿no? Sale la res en canal, ¿no? Y allí tendría que haber un proceso, ¿no? De enfriamiento, ¿no? De aplicación de frío para que viaje en un camión, ¿correcto? A la temperatura adecuada hasta que llegue a su destino, que podría ser, ¿no? Por ejemplo, un supermercado, ¿no? Entonces, todo ese proceso que se llama cadena de frío no debe ser interrumpida. Y es decir, ¿y empieza cuándo? Del momento que el animal muere. Desde el momento que muere y se convierte en carne, en ese instante comienza su deterioro. Entonces hay que detenerlo. Y por eso hay que aplicar frío. Y estos camiones, ¿no? Como el que vemos aquí, tienen que conservarlo, ¿no? Estos camiones generalmente, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Tienen una capacidad de hasta menos 18 grados, ¿no? De enfriamiento y permiten tener una adecuada conservación, perdón, por ejemplo, la carne, ¿no? Si fuera el caso del ejemplo que estoy dando, ¿no? Y puede haber también una actividad intermedia de procesamiento, ¿no? Es decir, ok, el caso de la fruta, ¿no? Ok, ya se tomó la manzana, digamos, del campo, se traslada a través de los camiones, a través de un proceso, hubo un proceso primario de repente en el campo, va en el camión, y luego llega un proceso en el cual de repente se le aplica una cera, ¿no? A la manzana, ¿no? Hay unas ceras que se aplican a la manzana para que le dé brillo y para que la conserve. Por eso ustedes ven las manzanas, las peras, en los supermercados regularmente las ven brillosas y además porque son atractivas a los ojos y por eso es que el cliente las compra, ¿no? Entonces puede haber un procesamiento, ¿no? Y luego puede ir también a almacenarse, ¿no? Acuérdense que esto es un modelo, ¿no? Y el almacenaje tiene que hacerse en centros de distribución que tengan capacidad de refrigeración, para el caso de una fruta, ¿no? Y para el caso de una carne, una capacidad de congelamiento, ¿no? Y luego está el tema de la distribución o cómo voy a hacer que llegue pues, a los consumidores finales, ¿no? Y ahí puede haber una distribución física local, ¿no? Es decir, dentro de Guatemala, ¿no? Dentro de la capital, o puede haber una distribución física también a través de departamentos, o puede ser una distribución internacional, es decir, subir a un container el producto y con la temperatura adecuada, ya sea una temperatura controlada, si es una fruta, o una refrigeración convencional si es cualquier otro producto, ¿no? Y finalmente tenemos el tema de una distribución hacia el consumidor final que puede ser a un reparto a domicilio, en fin, que puede darse en cualquier cadena, ¿no? Y finalmente está el tema del consumidor final, ¿no? Que en el caso aquí hay unas góndolas de un supermercado, que aquí adentro ya del supermercado hay ya es otro mundo, ¿no? Ahí se inicia otro mundo dentro de la conservación del alimento, porque cada góndola también tiene que ser cuidada la temperatura que tiene cada góndola tiene que ser cuidada de manera estricta para que ese producto no se deteriore a una mayor velocidad, ¿no? Por eso ustedes ven que los exhibidores siempre están encendidos, no se pueden apagar, así como tampoco el camión que inició el transporte tampoco se puede apagar, que es una mala práctica que a veces hacen los transportistas para ahorrar combustible, apagan el camión y eso afecta a la cadena de frío, afecta a la conservación del producto. Ok, ¿dónde debe realizarse o dónde se realiza la logística de los productos perecederos? ¿No? En este caso tenemos también acá un modelo, ¿no? En el cual vemos servicios logísticos que están integrados, ¿no? Que pueden cubrir geográficamente un país, ¿no?
asegurando la conservación de la cadena de frío, ¿no? Es decir, un lugar de origen, ¿no? Que es donde están aquí estos todos camiones en este diseño, y de acá tenemos la flechita que dice transporte, tenemos nuestro camión, y puede ir hacia una distribución capilar, ¿no? A diferentes puntos, ¿no? Un punto A, punto B, punto C, que podrían ser departamentos o podrían ser municipios, ¿no? Así como también pueden ir a una plataforma, aquí donde dice GT, ¿no? Una plataforma en la cual se reciba el producto en las condiciones de refrigeración o de congelamiento adecuadas y se haga una explosión, ¿no? O un reparto de ese producto hacia otros destinos. Es decir, aquí puede tener usted una integración mixta en la cual tiene, reitero, del punto A al D, y otra plataforma en la cual usted puede explotar a través de una distribución también conocida logísticamente como cross-docking hacia otros destinos, ¿no? Pueden ser tiendas, pueden ser diferentes tipos de abastecimientos o pueden ser ciudades, ¿no? Ok, una gestión logística ya dentro del lugar donde se almacena, que también lo conocemos como centro de distribución de frío, ¿no? No puede realizarse si no tenemos los elementos correctos, ¿no? Para poder almacenar un producto necesitamos tener y registrar la información de ese producto en tiempo real y de manera permanente, ¿no? Es decir, en qué condiciones lo almaceno, que la temperatura se mantenga, ¿no? Y para eso hay registros que automáticamente van y se guardan a través de los sistemas. En este caso, hay un sistema, el Warehouse Management System, que es un sistema de gestión de almacenes que permite guardar en tiempo real toda la información de ese producto, su vencimiento, el lote, las temperaturas que tuvo, en fin, todo se puede almacenar. Y otro aspecto importante también es el monitoreo y el control, ¿no? Porque así como yo les estaba manifestando hace un rato, de que hay diferentes dispositivos electrónicos que permiten seguir a ese producto, ¿no? Por ejemplo, si fuera una medicina que necesita refrigeración, le instala un producto, le instalan, perdón, es un dispositivo que se coloca en él para que su temperatura de ese producto sea medida en todo el viaje. O sea, no solamente medimos la temperatura del camión, que se hace a través del GPS, que mide la temperatura del habitáculo del camión, sino ya ir más allá, hacer un zoom y ir a medir la temperatura del propio artículo. Entonces, ese control y monitoreo de esa temperatura, que ahí está como T, es clave, indispensable, y también se registra, ¿no? En los sistemas, ¿no? En este caso, puede ser el tema del WMS que mencioné hace un rato, y también de los sistemas de gestión del transporte o Transport Management System. Luego, tener indicadores, ¿no? Que son los que miden la eficiencia de una operación, es clave, ¿no? Para ver cómo se está desarrollando mi operación, ¿no? Y si es sana o no es sana, o si tengo que efectuar una mejora, o he tenido una oportunidad de mejora que he encontrado. Hay un tema también muy importante dentro de las operaciones de los almacenes refrigerados o de centro de distribución, que es el control de los materiales logísticos, ¿no? Por ejemplo, el caso de frutas o de verduras o de repente de comida preparada, ¿no? Se hace el traslado a través de jabas plásticas. Entonces, esas unidades necesitan un tratamiento en cuanto a su limpieza, en cuanto a su inocuidad, porque tienen que estar debidamente desinfectadas, pero también en cuanto a su cuidado, porque cada java tiene un valor alto, ¿no? Por lo tanto, es inventario a cuidar, a evitar que se extravíe, se pierda, o que sea negociada afuera, porque hay gente lamentablemente que trabaja en el mercado negro, y pasa acá en Guatemala, pasa en todos lados, venden pales, venden jabas plásticas. Entonces, ese control de ese material que llamamos logístico es indispensable también, y se hace a través del sistema, ¿no? Y también organización dedicada, ¿no? Es decir, no improvisar, ¿no? Un habitáculo donde yo pueda almacenar un producto, sino tener el producto adecuado, ¿no? Es decir, así sea un pequeño negocio, ¿no? Tengo que tener mi cámara adecuada para él, ¿no? Acá no es un tema digamos, de dimensión, ¿no? O sea, porque hay grandes empresas que tienen 2.000 metros cuadrados de cámaras de refrigerado, de congelado, sino de cómo yo conservo ese producto sin importar la cantidad, de manera correcta y dedicada a ese producto. Y luego, finalmente, el tema de todo lo que son procedimientos de calidad, ¿no? El tema de inocuidad y el tema de respetar los procesos y buenas prácticas para que el producto se conserve de manera correcta y se evite contaminación
y se evite deterioro de cualquier artículo. Para ello se definen procesos de aseguramiento de la calidad. La distribución o el transporte, ¿no? Mencioné hace un rato, ¿no? Así como en las cámaras y en los almacenes refrigerados y congelados tenemos el WMS o el sistema de gestión de almacenes, en el transporte tenemos el TMS o el Transport Management System, que es el sistema que va a registrar todo lo que ocurre desde el momento que el vehículo partió de mi cámara o de mi almacén hasta su destino final, sea un consumidor final o sea una tienda o sea cualquier lugar donde yo vaya a entregar esa mercadería. Me va a registrar temperatura, me va a registrar las paradas, me va a registrar desvíos, es decir, toda esa información valiosa va dentro de ese TMS y me permite, lo más importante, planificar adecuadamente con una programación correcta y con un ruteo correcto para hacer eficiente el rumbo del camión y que hoy en día, por ejemplo, en Guatemala es importantísimo, ¿no? Debido al tráfico que tenemos en la ciudad. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, hay, dependiendo del tamaño de la empresa, puede haber un call center que ahora son automatizados, ¿no? Y que también están en línea con la plataforma de TMS. Y asimismo, todos los indicadores o KPIs o medidores de la gestión también dan trazabilidad y todos ellos están enlazados con el sistema TMS. También tiene que haber un control de material logístico, así como lo hay en los almacenes refrigerados y congelados, también lo tiene que haber en el camión, porque ahí van las jabas y va cualquier otro material logístico hasta el lugar de destino, ¿no? Y luego está el tema de la consolidación de carga que lo mencioné al inicio. Es decir, es muy importante ponerle foco a eso, porque hay un costo alto en el transporte, ¿no? Por el combustible, por el mismo costo del camión, porque además acuérdense que el camión para enfriarse necesita pues un equipo, ese equipo consume energía, por lo tanto el costo de un flete de un transporte refrigerado congelado es caro, ¿no? Es mucho más caro que un transporte seco. Entonces, la alternativa de la consolidación de carga es muy importante que la tomen en cuenta. Llevar muchos productos o varios productos dentro del mismo camión y varios dueños viajando y beneficiándose del costo. Y finalmente, también el control y monitoreo de temperatura continúa en el camión a través de todos estos dispositivos tecnológicos que mencioné hace un rato. Aquí pueden observar un layout típico de lo que es un almacén. En este caso estamos hablando del nuestro, ¿no? El de Ranza, ¿no? Esto es una descripción general de cómo estamos organizados allí, ¿no? Tenemos una cámara de congelamiento, ¿no? Que es capaz de llegar hasta menos 24, ¿no? Y técnicamente hasta menos 25 grados centígrados, ¿no? Que generalmente esa temperatura de menos 24 grados a menos 25 lo requieren, ¿quién? Por ejemplo, los helados, ¿no? Los helados o productos cremosos requieren en congelamiento menos 24 a menos 25 grados centígrados, ¿no? Eso es lo que solicita ese tipo de productos. Y en temperatura refrigerada tenemos entre 10 y menos 18 grados centígrados. Es decir, muy importante esto, ¿eh? Son rangos. Ahora, yo tengo que determinar, y reitero lo que dije al inicio, según el producto que yo vaya a almacenar, tengo que determinar ese producto a qué temperatura se necesita que esté. O sea, por eso los rangos son los rangos que se configuran, digamos, los dispositivos de refrigeración para que estén en esa cámara. Entonces, yo los puedo configurar para almacenar un producto a menos 18 o para almacenar helados a menos 24. ¿Correcto? Eso es configurable. Igual pasa en refrigeración también. Otra característica que tienen estas cámaras, y que seguramente muchas, es que son bitemp. Quiere decir que están listas para convertirse o hacer un switch o un cambio. Unas pueden convertirse en refrigerada, de refrigerada a congelada, y las congeladas pueden convertirse en refrigerada según la necesidad o según la gestión logística que haya que hacer, según la capacidad de la empresa. Y luego, muy importante, que toda operación, ¿no? Así como acá hay congelación, aquí hay refrigeración, tiene que haber siempre una precámara o antecámara. ¿Qué cosa es esto? Es un ambiente, ¿no? Que está, digamos, antes de las puertas de despacho, para que allí se conserve una temperatura refrigerada, ¿no? Entre 8 y 10 grados, ¿no? Positivos, una temperatura adecuada, ¿no? Y una temperatura correcta para conservar ese producto en su momento de que sale de la cámara y se traslada hacia la puerta donde se le va a subir al camión. Por eso es bien importante que la antecámara tenga frío. O sea, si hay alguien que tiene una antecámara sin frío, eso es una mala práctica y ahí se está rompiendo la cadena de frío, ¿no? Ok,
Aquí también estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Para que lo tomen de modelo, ¿no? Este es el centro de distribución Amatitlán, que está en este bello lugar aquí de Guatemala, ¿no? Donde ahí tenemos 2.376 posiciones, casi 2.400 posiciones de frío, ¿no? Donde estamos en el refrigerado, como les decía, en los rangos mencionados, y en los congelados, ¿no? Que vamos hasta -24, ¿no? Y en promedio, por ejemplo, las carnes se pueden almacenar, las carnes se almacenan, perdón, a -18 grados, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes, por ejemplo, en la imagen, esto es un rack de doble profundidad o double dip, y aquí vemos producto almacenado, ¿no? ¿Qué cosa es un rack de doble profundidad? Que permite tener dos posiciones de pallet en una misma ubicación. Aquí podemos poner un pallet delante, otro detrás, ¿no? Y la otra configuración de pallet, la más conocida, es la de rack selectivo, donde usted puede poner solamente un pallet, ¿no? Aquí se puede poner dos en en una misma área. Ok. ¿Cuándo hay que realizar una logística o un sistema logístico de productos perecederos, ¿no? Primero, hay empresas de repente que empiezan muy pequeñas, en el caso de ustedes que son emprendedores, pero los negocios van creciendo, ¿no? Desde el momento que se va transformando su negocio, ¿no? Y va creciendo comercialmente, por ejemplo, amplían la llegada hacia otros canales que pueden ser los supermercados, ¿no? Entonces van a requerir ya una distribución más compleja, ¿no? O que vayan a departamentos, ¿no? Que si ya sea una venta a nivel nacional, entonces hay que hacer un diseño de un sistema, aunque sea pequeño, ¿no? Mediano o grande, no interesa. Hay que hacer un sistema, hay que diseñar un sistema de cómo voy a tener mi logística de ese perecedero que yo estoy manejando, ¿no? En cuanto a la distribución nacional, ¿no? Cuando nosotros elegimos llegar a otros departamentos, ¿no? Quetzaltenango, qué sé yo, Petén, hay dificultades y hay barreras que hay que, digamos, sortear, ¿no? Primero, es esa dificultad que se tiene para conseguir transporte. O sea, hay muy poco, digamos, en buen estado, ¿no? O sea, quizás hay mucha gente que ofrece transporte refrigerado, pero el estado no es el correcto y al final pongo en riesgo mi producto, ¿no? La falta de cadena de frío en las ciudades, ¿no? De departamentos, es también algo que es una realidad. Lamentablemente, hay mucha inversión acá en la capital, hay mucha competencia, ¿no? Pero en departamentos hay muy poco que se ha hecho. Empresas privadas sí, pero a nivel de operadores logísticos hay muy poco que se ha hecho y eso lo necesita aquel empresario que no tiene el capital suficiente para construir su propia cámara, ¿no? Necesita quién de un operador. O sea, si yo tengo solamente dos tarimas o dos pallets para almacenar, no me voy a construir mi cámara. Entonces, allí es donde se necesita un operador logístico en los departamentos para dar ese servicio, ¿no? Y luego el tema de la merma, ¿no? Y la pérdida, porque la operación, ¿no? Hecha de una manera de repente artesanal o no de una manera adecuada, va a generar pérdidas en el trayecto, ¿no? Ok. Aquí hay un modelito, por ejemplo, les estoy poniendo de integración nacional, ¿no? Que puede ser a través de esta consolidación de carga que les he estado mencionando, ¿no? O sea, subir varios consignatarios dentro de ese camión. Inclusive podría ser carga refrigerada y carga seca a través de una división o de una mampara o un mamparón. Puede usted transportar en ese mismo camión, ¿no? Por ejemplo, de 10 toneladas puede tener usted carga seca y carga refrigerada en un mismo vehículo y además llevar consolidado ahí, ¿no? Es decir, de varios. Y luego el tema del cross-dock, donde yo no requiero almacenar, sino una plataforma donde mi producto va a llegar, lo voy a clasificar, lo voy a destruir y lo voy a despachar. No se almacena. Ese es el cross-docking, ese es el almacenaje, mejor dicho, es trabajar en una plataforma de almacén sin necesidad de almacenar, ¿no? Y generalmente se hace dentro de las 24 horas, ¿no? Todo eso va a un destinatario final, ¿no? Y puedo tener una bodega central en la capital y puedo tener bodegas en los diferentes departamentos o regiones del país, ¿no? Aquí les quise mostrar, ¿no? Dos operaciones que en mi experiencia, ¿no? En otros países he realizado, ¿no? En este caso hay una operación nocturna de productos perecibles y otra es una operación de pescado proveniente de la selva, en este caso del Perú, ¿no? Voy a explicarles, ¿no? Un poquito, lamentablemente no pude poner un video porque
ya no había físicamente cómo hacerlo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué requerimientos operativos tiene esta operación nocturna, que es de una cadena de franquicias, ¿no? De restaurantes? Después van a ver en la foto a qué marca se refieren, ¿no? En la cual utilizamos, por ejemplo, en algunos casos placas eutécticas, ¿no? Por el tipo de producto que se requería, ¿no? Y ahí seguramente muchos en el auditorio quizás no han escuchado de esto. Usted tiene un camión en el cual tiene una refrigeración convencional a través de la marca Thermokin, por ejemplo, ¿no? Que enfría el camión, pero hay otra modalidad, ¿no? De camión que es a través de la placa eutéctica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esta es una placa especial, ¿no? Que permite conservar al producto de manera tal que durante un trayecto, por ejemplo, de 12 horas de despacho, no baje ni un grado de temperatura. Es decir, el producto, si salió a menos 18, llega a menos 18, ¿no? Inclusive abriendo puertas, ¿ya? Estos camiones de placas eutécticas se energizan de manera externa, es decir, tienen unas estaciones donde se conectan digamos, el camión se conecta a esas estaciones y las energiza en las noches, por ejemplo, o en las mañanas, según sea el caso de la distribución, y ya digamos, el camión ya está energizado, está listo para conservar el frío del producto que va adentro, ¿no? Teníamos el TMS, el GPS y un sistema de monitoreo y control de temperatura a distancia y un personal 24/7. Ahora, ¿por qué hicimos nocturno? ¿No? Y ahí defino el tema de nocturno. Porque en esta ciudad donde hacíamos el reparto, que es la capital del Perú, Lima, había un momento que fue tan crítico ya el tránsito, ¿no? Que era imposible llegar a entregar en el día. O sea, no podíamos estar entregando en un restaurante cuando ya los comensales, el público estaba ahí almorzando o estaba tomando un desayuno, ¿no? Y aparte que en un restaurante, ustedes saben que el espacio es muy pequeño para conservar o almacenar, porque el espacio vendible es aquel que el público consume, en el cual el público come, ¿no? No se hace un gran almacén en un restaurante. Entonces, todo ello hacía de que fuera muy incómodo estar pasando por el costado de los clientes, ¿no? Así que lo que se hizo fue entregar cuando el restaurante cerraba. El restaurante cerraba y nosotros empezábamos la entrega, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay algunas vistas, ¿no? De cómo se manejaba estas entregas, ¿no? Bueno, aquí ven las marcas, ¿no? Y la unidad logística, en este caso, son estas jabas plásticas, ¿no? Y el traslado de los mismos. Luego, esta operación, ¿no? De pescado es una operación muy interesante. El pescado se llama paiche, ¿no? Es un pez que vive en los ríos, ¿no? En Perú, en Paraguay y en Brasil. Es un pez que llega a pesar 220 kilos, ¿ya? Ese pez vive en la selva, ¿no? Para que se haga una idea, pues, de la capital Lima hacia este punto que se llama Yurimaguas, esta ciudad, hay 1000 kilómetros de distancia, ¿ya? O sea, sin carreteras adecuadas, porque está el río Amazonas, hay muchos ríos en la selva, en la jungla del Perú y también en Brasil. Brasil tiene un desarrollo de carreteras precioso, extraordinario, Perú no. Entonces era muy difícil que esta gente que tenía la crianza del paiche, de este pez, ¿no? De 220 kilos, pudiera solamente ser un negocio vendiéndolo allí en su ciudad o en los lugares cercanos. Para que ese negocio creciera tenían que salir a la capital y, cómo no, también poder salir hacia el exterior, ¿no? Exportar. Entonces, allí es donde nace esta operación logística. Nosotros como Ranza montamos digamos, una estación de proceso inicial. Una vez que el pez salía del río, ¿no? Pasaba a este proceso inicial en el cual había un corte del producto, ¿no? Y se habían diferentes tipos de cortes, ¿no? El GG, ¿no? Que es sin agallas y sin vísceras, el HG, que es sin cabeza y sin vísceras, el HGT, sin cabeza, sin vísceras y sin cola, y el corte bala, que es sin cabeza, sin vísceras, sin cola y sin panza, o sea, la carnecita. Entonces, todo eso se hacía como primer proceso, ¿no? Aquí, ¿no? Ven imágenes de este primer proceso que se hacía en esta ciudad, en este pueblo, ¿no? Y una vez que habíamos hecho el proceso y se aplicaba algo de hielo, ¿no? A lo que ya se había cortado, ¿no? Iniciaba viaje, ¿no? Acá hay otro corte, iniciaba viaje en nuestro camión con destino a dónde? A los almacenes que estaban ya en la capital, ¿no? Antes de entrar al almacén, se le daba un golpe de congelamiento a través del túnel de congelamiento, de manera tal que
la carne del pez llegaba a la temperatura adecuada para ser almacenada y de ahí distribuida a la ciudad, ¿no? O también a exportación, porque también se exportaba a Estados Unidos y Europa este producto. Bueno, acá hay un camión típico para distribuir en la ciudad, ¿no? Y también hay containers que no se ven aquí, ¿no? Conclusiones. Primero, la logística de perecibles replica la mayoría de las buenas prácticas de logística de los productos secos, ¿no? Solamente que en el caso de la logística de perecederos, ¿no? Las buenas prácticas son mucho más intensivas, ¿no? En cuanto al cuidado digamos, del artículo, porque está el tema del perecimiento. Entonces ahí tenemos que tener la temperatura, el control de la humedad, ¿no? Tenemos que tener el tema de la inocuidad y de mantener sanitizados los ambientes, ¿no? Hay unos temas de calidad mucho más severos que hay que tener en cuenta en una logística de perecibles, así como ese sistema de calidad y procesos de calidad que tienen que existir, ¿no? Cuando nosotros manejamos o armamos una política de este tipo. Luego, el mantenimiento de una buena cadena de frío es vital para las operaciones de logística de perecibles, ¿no? Yo estuve hace algunos años, ¿no? En un país vecino, no voy a decir el nombre, ¿no? Porque creo que no sería lo correcto, pero sí me asombré, ¿no? Ver, por ejemplo, en el tema de cerdos, ¿no? En el matadero donde se sacrificaba el cerdo, había un pequeño proceso, digamos, de enfriamiento que era el correcto, se subía al camión el cerdo, pero luego cuando llegaba a su destino, a una empresa determinada, el camión esperaba a veces una hora y media, y el chofer apagaba el camión. O sea, ya el cerdo empezaba a calentarse. Entonces, cuando entraba a ese otro lugar, ya se había empezado a deteriorar esa carne de cerdo, ¿no? Entonces, es muy importante mantener la cadena de frío, ¿no? Y no hay que descuidar ninguna parte de ese proceso, ¿no? Ahora, no hay una operación igual a otra, señores. O sea, cada operación, sea de frutas, sea de carnes, sea de helados, tiene que ser diseñada para esto, ¿no? Para lo que se quiere hacer. Sea de repente de comidas que se preparan al momento, se refrigeran y se repartan en ese mismo día y solamente tienen horas de repente de vida hasta que el consumidor las ingiere, ¿no? Tiene que ser analizada de manera particular. O sea, no se puede generalizar. No hay una operación en perecedero que sea igual a otra, ni un producto que tenga un tratamiento idéntico al otro. No, son diferentes. En toda Latinoamérica, señores, tenemos muchas oportunidades de mejora para nuestras operaciones de alimentos y productos perecibles, ¿no? Yo me felicito realmente y me siento muy feliz de vivir acá en Guatemala, estoy muy contento. Y debo decir de que hay un gran esfuerzo de parte del empresariado de invertir en frío, pero hay mucha inversión de frío aquí en la capital. Sin embargo, falta mucho todavía alrededor del país y seguramente ustedes no me dejarán mentir que eso es así. Quiero dejar ahora tiempo para responder preguntas. No sé si me ayuda, por favor, Claro que sí, muchísimas gracias, Carlos, por Gracias. toda la información. Estuvo muy interesante. Ahí aprendí yo algunas cositas que no sabía para poner ahí en práctica, ¿verdad? Y ojalá que todos ustedes que también nos están viendo y están en el sector de alimentos, tienen productos perecederos, puedan aplicar todas estos tips y recomendaciones que nos compartió en este momento Carlos. Bueno, pues aquí Diego Samayoa nos pregunta, ¿la calidad del producto se ve afectada cuando se congela? Esa respuesta realmente sí, o sea, depende. Si yo, por ejemplo, le aplico congelamiento a un producto que no lo requiere, lo voy a arruinar. O sea, si yo, por ejemplo, un producto que debe estar a menos 15 grados, le aplico menos 25, voy a arruinar ese producto. ¿Correcto? Voy a afectarlo. Entonces, hay que determinar la temperatura adecuada y el rango, que muchas veces varía entre 1 o 2 grados, para que el producto se conserve bien. Igual pasa en las frutas también, ¿no? Si yo no regulo adecuadamente y no ventilo adecuadamente el camión, por ejemplo, se puede quemar, digamos, la hoja de una lechuga, por decirlo, ¿no? Entonces,
nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que la temperatura tiene que ser la adecuada. Entonces, sí, si yo le aplico congelamiento, no el correcto, en la temperatura adecuada a un artículo, a un producto, lo puedo deteriorar o puedo afectar sus condiciones, ¿no? Muchas gracias. Verónica Mejía nos pregunta, para un emprendimiento, ¿qué es mejor tener, un congelador o un refrigerador? El tipo de comida que ella va a congelar o enfriar serían papas fritas, hot dogs, hamburguesas, eso es lo que ella va a ofrecer en su negocio. Y también nos preguntó qué características se deben de tomar en cuenta al elegir un congelador o un refrigerador. Mire, acá en el país hay muchos proveedores, ¿no? Que tienen buenas marcas, ¿no? Y yo no diría que hay ninguna mejor ni peor, ¿ya? Todas son buenas, ¿ya? Solo que hay que tener, que primero que ofrezcan la garantía adecuada, ya sea del congelador o del refrigerador. Ahora, ¿qué va a determinar qué elijo yo? Tiene que ver un tema de la cantidad, del volumen que quiero almacenar, ¿ya? Y la temperatura que quiero llegar, ¿ya? Porque hay refrigeradores, por ejemplo, ¿no? Que pueden llegar, o conservadores o congeladores que pueden llegar a menos 18, ¿ya? Estos que mencionaba hace un rato que pueden almacenar artículos de farmacia, por ejemplo, ¿no? Vacunas, ¿no? Pero usted en un restaurante no lo necesita, ¿no? Pero entonces van a necesitar de repente un refrigerador o un congelador pequeño, ¿no? Que llegue hasta, qué sé yo, menos 12, menos 10, menos 8 grados, ¿no? Dependiendo si lo que voy a conservar es carne, entre menos 8 y menos 10 es correcto, ¿no? Entonces, va a determinar el volumen, ¿correcto? Y qué artículos él quiero guardar allí. Pero sí, en efecto, yo le recomiendo, busque a un proveedor, hay muchos buenos acá en Guatemala, ¿no? Y determine usted bien la cantidad que va a almacenar y qué artículos son, para que ese proveedor le diga, ok, este es el modelo, esta es la capacidad que le ofrezco, ¿no? O sea, que no sea ni en exceso, para que no compre algo, digamos, que sea muy caro y no le vaya a ser de uso, ¿no? O de repente necesita solamente un refrigerador, dependiendo qué producto es, ¿no? Muchas gracias. Aquí Lucrecia Escobar de Sabores La Rueda también nos escribió que está interesada en formar alianzas para transportar refrigerados como el queso y el yogur en el interior del país. Así que si hay algún aquí emprendedor que quiera hacer alianzas, pues ahí comuníquese con Lucrecia Escobar. También nos preguntan, ¿la única opción para frutas sin cáscaras es la congelación para evitar la oxidación? Una pregunta de Ana Linares. A ver, mire, el caso de frutas sin cáscaras, por ejemplo, el mango, ¿no? Depende de qué proceso estamos hablando, ¿no? Tendríamos que analizar bien el proceso. Por ejemplo, hay mango cortado en rodajas, ¿no? Que está empacado al vacío, ¿no? Y se puede almacenar, ¿no? Digamos, y conservar de una manera adecuada, ¿no? O sea, depende qué proceso ha seguido ese producto, ¿no? Tendríamos que profundizar un poco más. Y miren, con todo gusto, de repente alguien puede dejarle a ustedes más detalles, ¿no? Y podemos nosotros, a través de un correo, darle una mejor respuesta teniendo mejor información, ¿no? O más información. Ok, perfecto. Entonces, si quieres ahí nos puedes ampliar la información y nosotros con mucho gusto trasladamos la pregunta a Ramsa. Hugo Bedoya nos pregunta si ustedes desde Ramsa tienen una sugerencia logística para el emprendedor de alimentos o algún apoyo que haya en Guatemala, porque nos comenta, porque desde que está el COVID los costos subieron demasiado en este tipo de propuesta. Mire, a ver, es cierto que hay algunos insumos y, digamos, actividades en la economía en general que puedan haber aumentado de precio. Hubo el caso del combustible que subió, usted sabe, subió mucho, ¿no? Por efectos del precio del petróleo y afectó a todos, ¿no? Eh, pero hay buenas oportunidades. Yo mencionaba hace un rato la consolidación, ¿no? La consolidación es una buena alternativa para que usted, en vez de rentar un camión de 5 toneladas, pueda usted subir su caja o un medio pallet a un camión donde van varios, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos darle una solución. Aquí hay ejecutivas comerciales que están escuchando este webinar, ejecutivas comerciales de Ramsa, que con información del señor que nos ha escrito,
pueden recomendar o podemos armar de repente una solución para él, ¿no? O para ella, perdón. Perfecto. Sí, me parece súper bien. Entonces, si quieren las personas que son encargadas de esto, pueden escribir ahí en el chat, comuníquense conmigo o sus correos electrónicos para que los emprendedores interesados puedan escribirles, ¿verdad? Ronald López nos pregunta, ¿cuánto tiempo máximo se puede transportar el producto perecedero? Mire, ahí depende, ¿no? Pueden haber rutas que uno hace de 8 horas, de 12 horas, pero lo que va a determinar aquí es, digamos, la capacidad del camión refrigerado que yo tengo, ¿no? Si tengo un camión refrigerado, ¿no? Que, por ejemplo, de repente mi sistema de frío, ¿no? No está en buen estado, es muy viejito, y ya yo sé que no me aguanta, pues, una jornada de 10, 12 horas, entonces allí tengo que medir en cuánto se va a degradar ese camión, la temperatura, ¿no? Porque se va perdiendo frío. En cada parada que usted abre las puertas del camión, va perdiendo frío. En otras palabras, se va calentando el camión, ¿no? O sea, no es que se pone hirviendo, pero usted si partió con menos 18, puede terminar fácilmente al terminar una jornada, ¿no? Con menos 14, ¿no? Entonces, depende el estado del camión, ¿no? O sea, ¿de qué camión estoy hablando? Como hay camiones de lo que yo le mencioné, un camión en buen estado puede conservar su temperatura, pues, ¿no? Durante una jornada. Ahora, lo adecuado, lo adecuado es que uno haga una distribución en el transcurso de una jornada de un día, digamos, ¿no? Como máximo. Porque si usted la amplía digamos, o sea, se queda con ese camión 2 días cargado, lo que va a pasar es que económicamente no va a ser factible, no va a ser viable ese negocio. Porque ¿cuánto va a costar mantener encendido ese camión? Porque no se le puede apagar. Si usted lo apaga, se arruina el producto. Entonces, cada día que yo mantengo ese camión encendido para conservar el producto, me va a salir más caro y probablemente va a ser un negocio no viable, ¿no? Por eso lo correcto es en un día distribuir mis entregas, ¿no? Y lo más eficiente en una jornada, ¿no? En un turno, digamos. Muchas gracias. Mariela Castañón nos pregunta, en el caso de carne ya preparada, empacada, que no lleva aditivos, sino producto orgánico, ¿cuál es la mejor opción de conservación para distribución? Mire, hay unos geles, ¿ya? Hay unos gel pack, le llaman algunos, son unos geles que se venden acá en el país, también venden, ¿no? Y que dan una conservación bastante buena. Es decir, usted tiene una caja térmica, ¿no? Le pone un gel pack, ¿no? Que es, digamos, lo que sería complementario al hielo, ¿no? Que usted le pone ahí y va a permitir tener una conservación bastante buena del producto, ¿ya? Y yo lo he visto aplicar en todo tipo de carnes, ¿no? O sea, busque el gel pack, ¿no? Guatemala, y qué proveedores aquí venden esos productos o esos accesorios que son muy buenos conservando todo tipo de artículos comestibles como carne, como alimentos, ¿no? Tengo dos manos levantadas, de Carlos Norberto y de Kevin Gutiérrez. Ya tienen permiso para hablar si ustedes desean hablar y tienen alguna pregunta para Carlos. Bueno, tal vez levantaron la mano sin querer. Kevin o Carlos, no sé si tienen ahí alguna pregunta. Gracias. Sí, solo se me marcó ahí, pero agradecer ahí la iniciativa, ¿verdad? Creo que eso ayuda a fortalecer las estrategias de las empresas interesadas, pues, a generar rutas de llevar sus productos, ¿verdad? Entonces, aprendiendo, sin duda, pues, nos sirve para seguir, pues, con esos conocimientos y en mi caso, pues, ya tener mejor idea y a quién acudir en su oportunidad, ¿verdad? Gracias por el apoyo. Ok, muchas gracias. Gracias, Perfecto. gracias a usted, Carlos, y la verdad por escucharnos. Y para mí es un honor contribuir a Guate. Realmente estoy muy agradecido. Tengo ya casi 7 años viviendo en el país y solamente agradezco a Dios y agradezco a todos los chapines que me han recibido muy bien aquí, ¿no? Así que para servirlo siempre. Ya como última pregunta, Milton Osorio nos dice, buenas tardes, una pregunta, ¿se puede utilizar el refrigerante para el manejo de lácteos o es exclusivo para medicamentos en caso tipo vacunas? Me imagino que se refiere al gel pack, al gel que mencioné. Pues creo que la pregunta la Creo había que es, ¿no? hecho anteriormente.
Sí, pero creo que se refiere al gel que yo mencioné, ¿no? Ah, Sí, el gel pack, mire, casualmente, además de en alimentos, lo he visto que en la caja térmica, porque esto es capaz, si no estoy mal, creo que conserva hasta 2 grados centígrados, ¿no? Es capaz ese gel pack de congelar o de conservar, mejor dicho. Entonces, es muy bueno también para la farmacia, ¿no? Para todo lo que es farmacia, para aquel producto que requiere 2 grados, ¿no? Porque de repente, no sé, hay, digamos, cápsulas que no requieren 2 grados, pero si el producto lo requiere, ese producto, el gel, puede llevarlo hasta 2 grados, ¿no? ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí nos preguntan si les podíamos compartir la presentación, pero les recuerdo que esta sesión fue grabada y la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube para que la puedan consultar ahí en el Centro Municipal de Emprendimiento. Entonces, ya para ir finalizando, quiero agradecer mucho a Carlos Núñez y a Ranza por esta conferencia virtual. La verdad que fue de mucho aporte, datos muy técnicos, pero muy valiosos que de verdad todos los emprendedores deberíamos de poner en práctica. Mientras vamos creciendo, más cosas se vienen encima. Entonces, todos estos detalles de la logística, el transporte, la refrigeración, cosas en producción, valen mucho la pena para que en la merma de nuestro producto o no tengamos pérdidas grandes, ¿verdad?, del producto. Entonces, de nuevo, muchas gracias en nombre del alcalde Ricardo Quiñones, todo el equipo de trabajo y sobre todo el equipo del Centro Municipal de Emprendimiento. Estamos muy agradecidos con ustedes, con Ranza. Pues seguro que los vamos a seguir viendo porque esta información ha estado muy valiosa. Entonces, me despido. No sé si tiene algunas palabras para finalizar, Carlos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al señor alcalde, muchas gracias a todos los guatemaltecos que nos permiten llegar todos los días a sus hogares con los diferentes clientes que tenemos. Y el país tiene mucho futuro, ¿no? Yo se los digo, ustedes tienen que estar orgullosos de su país, amigos chapines. Yo no soy chapín, soy peruano, me siento chapín ya, pero tienen mucho aquí por progresar y cuenten siempre con nosotros, cuenten con Ranza para ayudarlos en lo que ustedes necesiten, no como negocio, ni siquiera como eso. Tengan en cuenta que nosotros siempre estamos trabajando por el bien de la comunidad, ¿no? Y estamos para ayudarlos y para contribuir al crecimiento de este gran país. Muchas gracias y estoy muy complacido de haber estado esta tarde aquí. De nuevo, muchas gracias y feliz tarde. Feliz tarde.